En este segundo capítulo os voy a hablar de las características del periodo de entreguerras y después veremos un mapa para ver cómo se dividen los regímenes políticos de este periodo. Sobre todo, en primer lugar, son unos años, 1919-1939, de gran inestabilidad política. Sí que existen ciertos países con democracias más o menos estables porque ya tenían una tradición democrática o parlamentaria anterior a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, pero en la mayor parte de los países europeos lo que va a ocurrir es que se va a cambiar de régimen político. Se va a cambiar incluso a veces, a lo largo de estos 20 años, varias veces. Se pasará de democracias o parlamentos a dictaduras e incluso a regímenes fascistas. Los golpes de Estado, los pronunciamientos y los cambios militares van a estar a la orden del día. Va a ser algo muy frecuente. Recordad el caso de España, donde había un gobierno que no era democrático, pero sí parlamentario, con un parlamento muy restringido a unos pocos, donde se votaba, pero había un sistema caciquil donde las votaciones y las elecciones estaban amañadas, y ese sistema parlamentario desaparece primero con un golpe de Estado llevado a cabo por un militar, Miguel Primo de Rivera, en 1923, y después vendrá un régimen democrático con la Segunda República Española. Se expulsa al rey de España, Alfonso XIII, se acaba con la monarquía, llega la República Democrática y al final de esta República Democrática un militar, varios militares, Francisco Franco, el general Mola, Sanjurjo, dan un golpe de Estado contra esa República Democrática y comienza una guerra civil que durará 3 años y acabará con un gobierno fascista, dictatorial, pero con características fascistas. ¿Veis? El caso de España es algo significativo de lo que ocurrió en muchos países en la época de los años 20, años 30. Inestabilidad política. Esta inestabilidad política en muchos casos viene determinada por lo que sucedió en 1929, el gran crack económico. La bolsa de Nueva York se desploma y con ello la economía de medio mundo, porque en ese momento Estados Unidos ya se estaba erigiendo como la primera potencia económica mundial. Tenía empresas dispersas por todo el mundo y tenía también capital repartido por buena parte de los países europeos. Al entrar en crisis, repatria, se lleva a su país, a Estados Unidos, ese dinero, las empresas que tiene fuera cierran y la economía mundial, una economía que ya tiene algunas características globalizadas, se resiente, sufre la crisis que se ha originado en Estados Unidos. Junto a esto, tenemos que hablar de la llamada sociedad de masas. Si os he dicho antes que en 1918 termina un mundo, el mundo del siglo XVIII, el mundo del progreso, del optimismo ilustrado, el mundo de la burguesía, por y para la burguesía, a partir de ahora empieza el mundo, la sociedad de las masas, la gente común, corriente, que ha participado de la guerra, que ha muerto en los campos de batalla, en las trincheras, que ha sufrido la penuria, la carestía, el hambre, la malnutrición, ha sufrido los bombardeos. Esa gente quiere participar de la vida política, quiere tener un papel importante dentro de su sociedad. Por eso se va a llamar la sociedad de las masas. Y lo harán bien de forma democrática. En los países donde haya democracia votarán, sobre todo los hombres, aunque ya en algunos lugares las mujeres empiezan a votar. O bien también serán manejados en los regímenes dictatoriales y fascistas, donde el fascismo intentará contar con el apoyo popular de las masas para llevar a cabo su proyecto político dictatorial. Por eso veremos ahora un mapa donde los principales países europeos están dominados por dictaduras. Y no os olvidéis, no podemos dejar de nombrar el esplendor cultural artístico que hay en los años 20. Entre 1920 y 1936 es uno de los momentos culturales más importantes de la historia del arte europeo, incluso en algunos aspectos también mundial. La pintura, la escultura, la literatura, el cine
alcanza unos niveles que en muchos casos después no se han vuelto a igualar. Vamos a ver el mapa del que os he hablado anteriormente. Me voy de aquí, me pongo en esta esquina. ¿Veis? En 1919, como tras la Primera Guerra Mundial, en buena parte de los países auspiciados por los vencedores, auspiciados, empujados, promovidos por las potencias vencedoras, hay regímenes democráticos, con democracias sobre todo masculinas, donde solo votan los hombres. Pero veis, Francia, Gran Bretaña, Noruega, los países bálticos, Centro Europa también, Italia, alguna dictadura queda todavía en Hungría o Turquía, un régimen comunista que acaba de surgir, como sabemos, la Unión Soviética, después de la guerra mundial, la Revolución Rusa y la guerra civil que han sufrido allí en la Unión Soviética, y regímenes que tienen parlamento y constitución pero no son democráticos porque las elecciones están falseadas y siempre gobiernan los mismos que se van turnando en el poder, aunque hay cierta ficción parlamentaria. Bien, eso es 1919. Los puntitos significan 20 años después. Si veis, 20 años después, buena parte de los países que antes eran democracias se han convertido en ¡tachán!, dictaduras o regímenes fascistas. ¿Veis? En verde los regímenes fascistas, Italia, Alemania, Austria. España no aparece en verde en este mapa. Sin embargo, dependiendo de a quién leáis, del autor o la autora, la que leáis, España tiene mucho de régimen fascista en 1939, entre 1939 y 1942. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de 1942 irá dejando de lado buena parte de esa parafernalia y de esa capa fascista. ¿Por qué? Porque a partir de 1942 los fascistas y los nazis están perdiendo la Segunda Guerra Mundial y España quiere alejarse de ellos para no verse salpicada por la derrota nazi. Pero veis, todo el este de Europa dominado por regímenes dictatoriales. Incluso en países como Francia, Gran Bretaña, donde había parlamentos, surgen partidos políticos fascistas, pero no lograrán hacerse con el poder. Esto es una situación complicada, dramática y que degenerará, llevará a, no solo es esa causa, pero una de ellas, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La gran matanza que tuvimos en el siglo XX. Bien, durante los años 20 la economía europea se va recuperando poco a poco, lentamente. Al principio hay un pequeño crecimiento tras la guerra, pero luego se entra otra vez en crisis. Son años muy duros, donde va a haber mucha inflación, subida de los precios en algunos países, especialmente en Alemania, donde habrá gran hiperinflación. Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia económica mundial. Ya no va a ser Gran Bretaña la que domine el mundo, sino el eje económico va a pasar allí y el patrón oro, que era el que gobernaba la economía, va a ser sustituido por el patrón dólar. El dólar como moneda, la moneda más fuerte y la que se tiene siempre como referencia. Francia y Alemania son dos países que, a pesar de haber terminado la guerra, van a tener grandes fricciones, choques entre ellos. Ya explicaremos más adelante algunos de estos choques. Sin embargo, poco a poco, y sobre todo a partir de 1924-25, va a haber un intento de acercamiento entre ambas potencias, un acercamiento pacífico. Hay diferentes planes, el plan Dawes, el Tratado de Locarno, el plan Bryan-Kellogg, que también hablaremos más detenidamente de ellos, que lo que intentan es acercar a ambos países, suavizar las reparaciones de guerra e potenciar una recuperación económica y social común en una Europa de entreguerras destrozada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Este acercamiento saltará por los aires en 1929 con la llegada de la crisis económica. Cuando llega la crisis económica, todo o buena parte de lo que se había ganado en los años precedentes, anteriores, desaparece. Y volvemos a empezar. Se vuelve a una situación de crisis económica unida
a una crisis social muy importante, motivada sobre todo por el auge de los partidos fascistas. Pero antes tendremos que ver los felices años 20. Eso será otro capítulo.